Hola trucofans, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les comentaré la reseña del avance 2 del capítulo 38 de Yale Chapkini. Como ya les había mencionado en la reseña del avance 1, esto viene fuerte y los problemas no se van a hacer esperar pero ni un segundo. En cuanto a Kaya y Nuket, si a alguien le quedaba alguna duda sobre sus acciones tras llegar a la mansión, creo que con lo que nos han mostrado en este avance queda más que claro que llegaron para acabar con lo poco que queda de esa familia. Entrando en el avance 2, les diré que comienza con imágenes de Ferit y Seyran en el auto rumbo a visitar a Qasim. Abedin está conduciendo y de fondo se escucha que Seyran dice: "No le cuentes a mi padre sobre Nuket y Kaya". Esto aparentemente ella se lo pide a Ferit, pero como que él no le hace mucho caso, porque cuando ya están en el apartamento, Ferit le dice a su suegro: "Mi abuelo lo ha vuelto a hacer, papá Qasim". Seyran tose y lo mira como para que él recuerde lo que ella le dijo. Ferit le hace muecas, se ve la reacción de Qasim ante lo que está escuchando y de fondo se escucha que él dice: bueno. Seyran se retira con Suna y los deja a ellos dos hablando. Pasan imágenes entonces donde se ve a Ifakat y a Gulgun mirando la nueva faceta de Orhan, que cambia hasta su forma de vestir y anda en plan rebelión como quien dice, y seguido en el muelle Kaya le dice a su madre: "Voy a mezclarme con todos ellos y solo voy a hacerlo para sacar lo peor de cada uno". Después otra vez pasan imágenes de distintos personajes de la mansión. Cada vez estoy más segura de que en el plan de venganza de Nuket también entra su padre, porque miren la cara de ella cuando le da la espalda a Halis en la habitación tras terminar de conversar con él. Su padre está muy sonriente, pero ella con su rostro lo dice todo. Luego en el comedor Halis comenta: "Después de este tiempo no tengo ni una palabra que decir para aquellos que se van o se quedan". A continuación, de vuelta en el apartamento de Qasim, lo vemos a él hablando por teléfono con Ferit al lado mientras dice: "Voy a ir por la noche, voy a ir a ver a mi hija y a mi yerno, cómo está todo, cómo están viviendo". En lo que él habla, pasan imágenes donde se ve al señor Halis repicando el teléfono, al parecer tras esa llamada de Qasim. Nuket está presente en ese momento. Qasim y Ferit se chocan las manos porque todo es un plan de ambos. Se ve a Seyran en el parking medio regañando a Ferit. Luego en la noche Qasim llega a la mansión y Nuket como que le dice a Kaya: "Ven aquí, tenemos un invitado". Qasim prácticamente no la deja ni terminar la frase y le dice: "Nosotros ya estábamos aquí, ustedes son los invitados". O sea, él no se va a callar nada y les dejará caer lo que piensa directo en su cara. Seguido llegan Ferit y Seyran al salón. Ahí también están Ifakat y Asuman. Ifakat disfrutando el trato que le está dando Qasim a Nuket y su hijo. Ella está toda sonriente y Qasim, cuando están entrando Ferit y Seyran, señalando a Ferit, dice: "Ah, y otra verdad también, este es el verdadero nieto". Posteriormente van todos a la mesa. Kaya intenta sentarse en el asiento de Fuad nuevamente, pero Ferit se lo impide. Seyran está frente a ellos nerviosa. Nuket hace un gesto como diciendo: "Otra vez con lo mismo", y de fondo se escucha que Ferit calmadito dice: "Cuando no hay lugar en la mesa, los que llegan se sientan sin ocupar el lugar de los demás". Kaya ante eso responde: "Sabes, te conozco cada vez mejor y mejor. Tú eres como un niño tímido". Ferit sarcásticamente se echa a reír y lo siguiente que acontece es que en otra escena él le dice claramente a Seyran: "No les dirás ni una sola palabra". O sea, él no quiere que ella tenga ningún roce ni con Nuket ni con Kaya, especialmente con Kaya. Después se ve a Seyran pensativa en su habitación, Ferit por otro lado también en el mismo plano, y de vuelta en la escena en el comedor, Kaya continúa sus palabras diciendo: "Por ejemplo, puedes venir abiertamente y hablar sobre tus problemas en lugar de enviar a tu esposa por ti". Ya en este punto la cosa se complica. Kaya involucra a Seyran en la conversación, la pone en evidencia delante de Ferit y entonces se ve el momento en que ella estuvo hablando con él. Seyran le dijo: "Que lo que hablemos quede entre nosotros", y Kaya contestó: "Dime y entonces veremos". Ya molestándose, Ferit le pregunta a su
primo. ¿Qué te dijo mi esposa? Pasa otro momento de la conversación entre Kaya y Seiran donde él le dice, ¿qué podemos hacer? Y ella le contesta, si muestras aires de grandeza, experimentarás cosas muy malas. Se ve como Ferit mira a Seiran en el comedor tras escuchar a su primo. Ella ya en este punto está con los ojos llorosos porque obviamente se imagina lo que viene. Y entonces Kaya, sutil pero desafiante a la vez, le dice a Ferit, tu brazo tampoco está bien, ¿qué te pasa? No te molestes, ven y siéntate, querido hermano. Mientras habla le toca la mejilla a Ferit. Todos los presentes ponen cara como diciendo, este ya pasó la línea. Y cuando el chico termina de hablar, como en efecto Ferit sin dudarlo lo golpea. Obviamente el objetivo de Kaya era sacarlo de quicio y lo logró porque ya les digo, él es muy inteligente y sabiendo cómo es el carácter de Ferit, no le será difícil descontrolarlo. Turcofans, esto es todo lo que nos muestran en el avance. Cuéntenme sus impresiones al respecto en los comentarios que yo los estaré leyendo. ¿Qué creen que sucederá después de que Ferit se entere que Seiran estuvo hablando con su querido primo? A mí esto me suena ya a discusión y solo espero que puedan comportarse civilizadamente ahora que ya están casados, que puedan resolver la situación sin lastimarse el uno al otro como era su costumbre en la primera temporada. Si les ha gustado esta reseña, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos y suscríbanse al canal si no lo han hecho aún para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora esperando verlos en un próximo video.